Gordon. A continuación daremos inicio a la primera sesión, avances en la construcción de las alianzas público-privadas para la reducción del riesgo de desastres, compromisos regionales e internacionales recientes. Esta sesión será moderada por el subdirector de gestión del riesgo de ONEMI, el señor Miguel Muñoz. Además participarán como expositores el director nacional de ONEMI, Ricardo Toro, el gerente de comunicación y enlace con el sector privado de la Oficina de las Naciones Unidas para la reducción del riesgo de desastres, señor Humberto Jaime, y el coordinador de respuesta rápida y resiliencia para América Latina y el Caribe de la Oficina de Ayuda Humanitaria de la Comisión Europea, señor Jocelyn Lance. ¿La presentación de los videos? No, es la presentación. De enlace. Hola, buenos días a todos y a todas. Bueno, vamos a partir con primera parte, ¿no es cierto?, de todas estas presentaciones. Ya nos dejaron claro el marco referencial de esta alianza público-privada, ¿no es cierto?, este complemento que tiene que existir entre el sector público y el sector privado, particularmente la gestión del riesgo, ¿no es cierto?, para generar sociedades que sean más resilientes y en definitivas cuentas para que tengamos países que se sustenten, que tengan un desarrollo sustentable. Vamos a poner algunas reglas del juego. Me toca poner algunas reglas del juego. Cada uno de los expositores tendrá 15 minutos para desarrollar su idea, ¿no es cierto?, su exposición. Luego que terminen las 3 exposiciones, tendremos la oportunidad para hacer las preguntas. El micrófono va a pasar, ¿no es cierto? Ahí nos va a ayudar Catalina, que ha estado todo este rato haciendo la coordinación del evento, para luego, ¿no es cierto?, ir desarrollando cada uno de las temáticas. Entonces, en primer lugar, voy a dejar a don Ricardo Toro Tazara, director nacional de la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio de Interior y Seguridad Pública, con el tema La gestión del riesgo de desastres en Chile, la resiliencia frente al desarrollo en Chile, alianza público-privada. Director. Bien, ahí está. ¿Hablamos aquí? ¿Dónde está el micrófono? Sí que tengo. No, sí que bien, buenos días. Voy a hablar en los 15 minutos virtuales que me da el hecho de ser director nacional de ONEMI, pero voy a tratar de cuadrarme en ese tiempo. La verdad es que a veces es muy corto el tiempo y uno siempre queda debiendo información, y es uno de los grandes motivos que muchas veces no se profundiza ciertos temas y no da para eso, pero hay que dejar la idea, y ahí donde está el poco conocimiento que se tiene sobre cómo se enfrenta la emergencia en los distintos países. Yo voy a tratar de encuadrar esto en la temática que dice su título, pero quiero empezar una cosa. Voy a focalizar lógicamente en la alianza público-privado, pero entendiendo al público como el Estado que tiene la responsabilidad de enfrentar la emergencia, y al privado como aporta capacidades dentro de un sistema de presión civil, y a un privado que tiene que tener y que se tiene que adaptar a la tecnología que el país está requiriendo para desarrollar proyectos que uno paga, y a un privado que también tiene una responsabilidad social, que tiene que saber que se entiende con un país o con una estructura que está organizada, que es seria y es responsable para poder tratar con la persona que sea indicada. Así que aquí, y entendiendo todo, que en un sistema de emergencia se ven grandezas y bajezas. Ojalá que siempre veamos más grandezas que bajezas, y como lo vamos a comprobar acá. No se asusten por el temario, pero yo voy a tocar los temas más relevantes de esto lo que dice acá, porque hay que colocarle un sombrero a todo esto para entender por qué los países actúan de una manera determinada. Y vamos a terminar con la múltiple amenaza y a la adaptación al cambio climático, porque cada vez vamos a demostrar que la alianza público-privada es más necesaria para enfrentar la emergencia, por una necesidad básica de lo que está ocurriendo en el mundo. ¿Cómo enfrentamos primero la ONEMI? La ONEMI es una oficina nacional de emergencia que tiene por objetivo fundamental salvaguardar la vida de las personas. Ese es el objetivo grande que tiene cualquier emergencia, unidad de emergencia. ¿Y cómo lo hacemos? Monitoreando la amenaza en coordinación con los organismos técnicos, estableciendo cómo dar una alerta temprana a la población ante las distintas amenazas, asesorando a las autoridades que conforman la estructura del Estado,
coordinando el Sistema Nacional de Protección Civil que se integra a esa estructura, buscando resiliencia directa a la población desde su base y, lógicamente, creando las herramientas y las capacidades propias que tiene que tener la oficina para poder desempeñar todas las misiones que están arriba. Ahora, ¿cómo enfrenta el Estado Chile la emergencia? Y aquí es donde hay que entender la diferencia. Chile entiende o enfrenta la emergencia con la estructura del Estado. Y el Estado parte del nivel nacional, que es el Ministerio del Interior, hasta el nivel más bajo, que es la comuna, que normalmente en un sistema es el nivel más débil y hay que trabajarlo mucho para que tenga la capacidad de primera respuesta, porque el primero que se enfrenta y está con su población en relación a las amenazas. Y para eso, en la prevención y en la preparación se organiza en comités de protección civil para desarrollar políticas públicas regionales que permitan desarrollar capacidades y en respuesta a través de comités de operaciones de emergencia. Partiendo de un comando incidente que son para unir a los organismos que participan en la emergencia misma, como si esto escala, conformando los comités de operaciones de emergencia en los distintos niveles, siendo siempre el más importante o el que más hay que tener preocupación en el nivel básico. Y el uso escalonado de los medios y el apoyo mutuo, dos principios que son fundamentales, y consiste en ir apoyando cuando las capacidades locales están siendo sobrepasadas. Así Chile enfrenta la emergencia. Los responsables son estos son, y si necesitamos podemos escalar al Ministerio de Relaciones Exteriores para pedir o entregar ayudas que correspondan ante una emergencia. Estos son los responsables de enfrentar la emergencia. Lógicamente, la ONEMI asesora a las autoridades y coordina a los comités cuando estos actúan. Ahora, ¿con qué cuenta para actuar? Cuenta con un sistema de protección civil que son todos aquellos organismos públicos, privados, ONG, sociedad civil organizada, que aportan capacidades para proteger a las personas, sus medios, sus bienes y su medio ambiente en todas las fases del ciclo del riesgo. Entonces, teniendo esto claro, hay algunos que son más estratégicos que otros, pero todos podemos determinar cuáles son las capacidades. El problema es que nosotros también lo tenemos, lo estamos organizando, es que muchas veces no se sabe cuáles son esas capacidades que se necesitan, o creemos que todos tienen todas las capacidades y resulta que no. Por ejemplo, el ejército puede tener le puedo decir que haga todo, pero lo ideal es que tenga 3 o 4 bien desarrolladas en su presupuesto con los elementos sustanciales. Pero esta es la idea, es decir, el responsable es la estructura, pero es su responsabilidad de coordinar ese sistema de protección civil que aporte capacidades, y lo importante es saber cuáles son esas capacidades. Y en este caso, ONEMI coordina a este sistema de protección civil. No es parte del sistema de protección civil, coordina el sistema de protección civil como ente fundamental de esta coordinación. Y para eso nosotros tuvimos que mutar de una estructura del año 74 que estaba orientada a la respuesta a una estructura que todavía la estamos considerando con una empresa que la vamos a poner en fin de año, para una estructura que pueda enfrentar la gestión de riesgo de desastre como tal, y para que la empresa privada sepa con quién trabajar, cómo esta unidad de gestión en la unidad de riesgo realiza los convenios, los protocolos, y cómo en respuesta se ven las capacidades que se requiere el país. O sea, teniendo una orgánica con proyectos que no vamos a entrar en detalle, es fácil poder determinar cuáles son las relaciones que se deben tener. Y esto nosotros estamos trabajando. Muy importante el servicio civil. Estos son organismos técnicos que normalmente se utilizan de alguna manera políticamente, se colocan gente que no es experta, y resulta que cuando uno entra con servicio civil, la gente entra al perfil y no hay que inventarle el perfil a la gente que entra, que es una diferencia tremenda, se los digo. Y, lógicamente, imponer la gestión de personas, que es fundamental como cualquier empresa que esto se requiere. Chile es un país expuesto a múltiples amenazas. Por tiempo no voy a entrar al video, que todos los conocen, pero nosotros tenemos las placas de subducción, tenemos 2.000 volcanes, de los cuales 90 son activos, el 50% de los tsunamis que se ha ocurrido en la historia ha ocurrido en Chile. Somos un país largo y angosto que hace que los ríos caigan bruscamente en los valles y se pueden producir aluviones o desplazamientos de tierra. Nosotros tenemos todo, lo único que nos queda son los huracanes, que la otra vez teníamos uno que llamábamos, no sé cuánto lo llamamos, la tromba, pero no le quisimos poner huracanes porque ya había sido todo. Entonces, a todos los que vienen a visitarnos, bienvenidos a Chile. Eso es lo que
esa es nuestra historia y así que esa es nuestra realidad. Y espero que alguno tenga esa emoción en esta semana que estén aquí, porque es bueno siempre sentirla. Bueno, y esto que hemos llegado nosotros ha sido parte de la resiliencia. La resiliencia es fundamental tenerla, fundamentalmente considerando una resiliencia de personas, pero también la resiliencia de las organizaciones, donde hay una preparación, una recuperación, una adaptación, una transformación, y que realmente esa emergencia nos sirva posteriormente para ser una oportunidad. Y nosotros la hemos tenido. Esto no ha nacido ahora porque antes a veces no estaba dimensionada. Pero sí, normalmente esto ha ocurrido de tiempo. El año 1906, el terremoto Valparaíso, significó que se creara la primera red sismológica en Chile, por parte de la Universidad de Chile, con 24 estaciones. En el año 1928, con el terremoto de Talca, se elabora la ley de Ordenanza General de Construcciones y Urbanización que se pone en vigencia en 1931. Eso hizo que Chile, siendo un país que tenga más emergencia en el mundo, tenga el menos cantidad de víctimas, gracias a esa ley, porque muchos entienden por qué con un terremoto 7.5, 8.2, 8.4 no muere tanta gente, porque tenemos un buen sistema de alertamiento para sacarlo a la zona tsunami, pero además tenemos una buena ley que permite y asegurar que la construcción sea la adecuada para estos fines. El terremoto Valparaíso, que se oficializó la ley sísmica, la norma sísmica 433, el de San Antonio, la actualización de esa norma sísmica que siempre hay que ir colocando en impronta, y el Plan Nacional de Protección Civil, que se elaboró en el año 2002, en que cambia sustancialmente la mente del chileno en ubicarse solamente en la respuesta, sino que implicando todo el ciclo del riesgo, y donde se entiende que lo que gasto en prevención y en preparación es lo más importante, porque así minimizo la necesidad de respuesta que tengo que posteriormente. Y ahí se cambia totalmente una estructura de pensamiento, y por eso aquí nace la necesidad de gestionar el riesgo y no solamente de estar respondiendo ante una amenaza que se da. Y posteriormente el terremoto del 2010 en Copquecura, ahí aparece Naciones Unidas, en la que se solicitan organizaciones que vengan a analizarnos, nos dan 75 recomendaciones, siendo la primera la plataforma nacional, que nosotros ya la tenemos conformada con más de 85 países, y nos indica la necesidad, todo vinculado al marco de acción de Yogo y al marco de Sendai, de elaborar la política que ya está firmada por la Presidenta, y aquí está, y elaborar como fundamental el plan estratégico para la gestión de riesgo, y aquí está. Y por lo tanto, no sacábamos nada con empezar a hacer cosas disueltas, sino elaboramos estos documentos que de alguna manera establece y coordina todo el accionar del sistema público. Ahora, ¿cuáles han sido las mejoras que se han dado con la participación de la empresa privada? Y ahí quiero yo centralizarme. Primero, tenemos que tener una estructura y que sea creíble. Y no hay más creíble que entrar como puso alguien en la ISO. Nosotros, lo hago con mucho orgullo, hemos sido certificados, la primera Oficina Nacional de Emergencia que ha sido certificado con la ISO 22320 de operaciones de emergencia. Hace un mes nos llegó la certificación del extranjero, nos preparamos un año para poder enfrentar esta ISO, que son los procesos tanto de prevención como en respuesta, con manuales, todo estandarizado, y ahí tenemos nuestro sello que a partir de estos momentos estamos usando en todos los documentos, porque es un orgullo ser certificado. Y ahí no hay pensamiento que con lo que se hace porque es a gusto del director nacional que está en ese momento, sino que se trabaja en función de una ISO que está tipificada para que esto... Entonces, todo lo que se quiere entender con ONEMI sabe que está entendiéndose con una organización seria, que trabaja en forma de acuerdo a normas y que es fácil negociar con ella porque está obligada a trabajar con una normativa que está de todas maneras certificada por una ISO. Tenemos un sistema bastante completo que ustedes lo ven acá en la cuarta operativa. Nosotros tenemos centro de alerta temprana, los COE nacional, los comités de operación de emergencia funcionan desde una concepción técnica, no política. Tenemos redundancia en telecomunicaciones. Esa redundancia la desarrollamos con la empresa privada en sus distintos roles. Tenemos hoy día BISAT,
en caso que se nos corte. Hemos mejorado ostensiblemente las relaciones con nuestros organismos técnicos, que son los que monitorean la emergencia, los cuales a su vez también se han desarrollado tecnológicamente, también con el apoyo y la negociación con la empresa privada, a través de numerosos protocolos y mesas técnicas. Y lo más importante, que nosotros conformamos las oficinas regionales, donde hay un director regional empoderado, no sé si está aquí Rodrigo, aquí está, por ejemplo, y que muchas veces me dicen, oye, te reemplazaron porque está haciendo más vocería que yo. Y es importante porque el director regional tiene que ser una persona empoderada, que maneje su región, que cuente con personal que está dedicado a educación exclusiva y tenga un espejo en cuanto a los centros de alerta temprana. Recordemos que en el año 2010 las regiones estaban cubiertas por 1 o 2 funcionarios que trabajaban en la intendencia y que funcionaban en horas hábiles. Ahora tenemos un funcionamiento 24/7 con un sistema que puede participar. Con el sistema ABC también, o con sirenas para declarar la evacuación correspondiente. Sirenas que nosotros hemos desarrollado con los gobiernos regionales. Pero ya es tanta la necesidad y son tantas que ya ahora pasamos a una segunda etapa y a donde falta estamos llevando a que se haga un convenio con empresas y se está licitando eso para que se haga a través de una licitación y se haga una concesión de las sirenas para que se mantengan, se instalen, se mantengan en el tiempo. Y eso faltan en Chile a aproximadamente 800 sirenas y ese es el negocio que vamos a ir desarrollando y ya está saliendo hacia adelante. Tenemos el modelo logístico de clase mundial que es máximo y todas nuestras relaciones de emergencia lo desarrollamos acá, también desarrollado con la empresa privada, con la tecnología de la empresa privada y con la adaptación a las características de nuestra organización. Ya la afectación de la emergencia no se pueden concebir de una manera distinta si no hay un apoyo logístico que está en el nivel que corresponde para esos efectos. Bueno, y tenemos un edificio institucional que marca una diferencia sustancial. Hace 2 años, si había un terremoto teníamos que arrancar, ahora tenemos que quedarnos adentro porque es el lugar más seguro que hay en Chile. Así que los invito ahí a verlo. Y las mesas público-privado también en la parte de prevención. Aquí nosotros hemos desarrollado fuertemente una actividad de prevención porque nos damos cuenta que ahí es donde hay que preparar y crear la resiliencia en la población. Y hay ciertos aspectos que quiero destacar porque orientados acá, que son las mesas público-privado y que han sido fundamental. Acá está Juan Cristóbal Hermosilla, que no está ahora en el ministerio, pero que es uno de los impulsores de esta mesa, donde nosotros, perdón, aquí me va la pelota. Ahí está la elaboración de gestión de público-privado, donde nosotros a través de una metodología en las áreas más importantes se establecieron cuáles son todas aquellas estructuras críticas que son difíciles y que son necesarias para poder tomar decisiones. Y eso lo llevamos al visor de gestión de riesgo y podemos, sin necesidad de recibir información del lugar donde está afectada, por solo saber dónde ocurrió, ya sabemos cuál es la afectación que puede tener. Y acá está todo el plan de acercamiento para fortalecer esa gestión y las mesas público-privadas en generar planes de acción, elaborar planes colaborativos, contar con planes alternativos, es decir, hacer que esta necesidad crítica que nosotros necesitamos, que normalmente es manejada por la empresa privada, se incorpore a que entiendan que los efectos van a afectar a todo el país y que requiere tener una coordinación muy estrecha con el mundo de nosotros. También tenemos en las relaciones con el servicio de SECRO, Servicio de Gestión de Crisis y Resiliencia de la Organización, que también tenemos una cantidad de empresas que actúan coordinadamente, que tienen representación en todo el país y que se apoyan para lograr los objetivos que nosotros queremos. Este es un ideal para que muchas empresas hagan ese mismo esfuerzo de ir uniendo capacidades para poder enfrentar en mejor medida todo lo que están ahí. Y también tenemos los convenios de cooperación con SOFOFA, que tiene todas las empresas principales en capacitación, en gestión de compras de emergencia y las donaciones que voy a hablar un poco más rato. Pero ahí está, y hay un montón otros que no tengo el tiempo ahora de colocarlos, pero la realidad es que
Eso tiene que estar muy bien dimensionado, que es lo que se hace. Por lo tanto, la prevención y la capacitación está dentro de la música, mesas público-privado. Y tenemos que tener la capacidad de llegar abajo también, y lo hemos hecho, con las comunidades resilientes. No solamente estamos arriba, sino que llegamos abajo directamente con los cursos de operaciones de emergencia a través de la Academia de Protección Civil, donde se entrenan a los jefes comunales y a su equipo, a los programas CERT, con ESFERA, con FEMA, en que entrenamos a todos los líderes comunales y a sus equipos para que puedan enfrentar las primeras horas de una emergencia. Y quiero mi barrio con el Ministerio de Desarrollo Social, que nos apuntamos fundamentalmente a aquellas áreas que son más o comunas que son más vulnerables, porque normalmente los pobres viven en zonas de más riesgo y se ubican en dichos sectores, y por tanto tenemos bastantes instructores, más de 2.000, y tenemos eso bastante afianzado. Por tanto, la prevención es fundamental en cualquier orgánica que se establezca. Tenemos la Academia de Protección Civil, está la directora acá, en que tenemos cursos online, en que pueden participar, cursos de operaciones, y que tiene claramente cuál es su objetivo. Y lo más importante, que patrocinamos todo lo que sea y que se esté en el mercado, en las universidades, en función de riesgo de desastre. Pero cuidado con eso, porque hoy día la emergencia, los desastres son un negocio y a veces hay que organizarlo. ¿Cuánto me queda? No, pasado. Ya, 2 minutos más. 2 minutos más. Bueno, para eso elaboramos la política, que quiero llegar a la última parte, que es una nueva realidad. Y la nueva realidad está en que nosotros estamos ya en el marco de Sendai, que ya el marco Sendai establece claramente en esta necesidad de tener una relación pública-privada. Y, lógicamente, en sus prioridades de acción en lo que es comprender el riesgo, la gobernanza, invertir y reconstruir mejor. Chile, nosotros somos una generación que hemos vivido múltiples emergencias, no hemos vivido el pasado. Hace 3 años hubo un terremoto 8.2, cuando estábamos saliendo vino el incendio de Valparaíso, en que se quemaron más de 2.000 casas, hubo que evacuar a las 4 de la mañana. Cuando estábamos ahí vino el volcán Villarrica, que hubo que evacuar a la gente. Posteriormente, meses después vino el incendio Centro-Sur, después del incendio Centro-Sur vino el aluvión de Atacama, y cuando ya creíamos que no podía pasar más, viene la erupción del Calbuco, y cuando termina la erupción del Calbuco viene otro aluvión en Tocopilla, y cuando ya dijimos ya aquí vamos a descansar, nos viene el terremoto más grande que ha habido en la última década, que es el 8.4 con tsunami en Coquimbo. Y si esto nosotros lo vemos, incluso 3 de ellos lo manejamos simultáneamente porque ocurrieron en el mismo periodo. O sea, y aquí hay una cuadro de Siquén que lo digo Siquén porque alguna vez lo dije y no lo tenía el pie firme y me atacaron mucho, entonces ahora se lo copié a Siquén, pero acá está claro de que acá del año 60 ustedes ven que hay emergencias que son solamente terremotos, tsunami, pero a partir del 2005 estas se potencian y ahora hay todo tipo de volcanes, mucha emergencia hidrometeorológica, mucha emergencia por tsunami, por terremoto, y potencialmente hoy día tiene otra realidad. Y eso se junta con lo que hay en lo que dice en el mundo, que como estamos creciendo en población, la población se está ubicando en zonas más vulnerables y en mayor cantidad. En Chile solamente, el 2014, 40.000 millones de pesos, el 2015, 78.000, y esto va a seguir creciendo. Y empezamos con 30.000, y entonces ya necesitamos pensar en seguro. Empezamos a mirar a la empresa privada porque ya el Estado no es capaz de sostener un gasto de estas características. Y es por eso que el país tiene que transformarse de comunidades vulnerables a comunidades resilientes. Deben tener 3 conceptos que lo hemos hablado aquí. Debe considerar la reducción de riesgo de desastre, el desarrollo sustentable y el cambio climático. Y esos cambios deben considerar primero cómo enfrentar la multiamenaza y cómo adaptarnos al cambio climático. Eso es fundamental para... Y esta es la última parte, porque no me miren feo. Y nosotros hemos hecho. Aquí, fíjense ustedes, el proyecto FERA, que es para nivel mundial, lo estamos trabajando en FEMA, todos los organismos que están acá, tiene que ver con
la situación de tenemos la seguridad nutricional para que entreguemos cajas con colores de acuerdo a las proteínas y no que se mueran por hambre o porque se mueren por mucho colesterol, porque eran puros aceite y fideo, el abastecimiento de agua y lo más importante, el alojamiento, el asentamiento, que es la base para sostener todo el tiempo que se necesita para darle la verdadera solución, y para eso debemos contar con un buen sistema de albergue. Y ahí no estamos dependiendo solamente de los colegios, sino que estamos ya pensando en licitar los albergues para que empresas que tengan carpa organicen o con sistemas móviles puedan establecer albergues y mantenerlo en un tiempo con las mejores y estándares internacionales. Tenemos también la coordinación de la ayuda humanitaria, las donaciones. Aquí un tema de las donaciones, normalmente las donaciones es bueno porque rebajan impuestos. Lo importante es que ver que esas donaciones no estén con fecha a expirar y que realmente sean de ayuda, y por eso hay que establecer todo un sistema. Y la coordinación de voluntariado, que también es importante, que muchas veces apoya, y si no se coordina bien es un problema y no es una solución. Bueno, y terminando, que aquí es importante que el sistema de protección civil es seguir incrementando el desarrollo con los organismos públicos y las instituciones públicas, privadas y voluntariado, determinar claramente cuáles son las capacidades que deben tener. Y ahí tenemos ya los observatorios de riesgos naturales, que establece todo un sistema de multiamenaza en cuanto a las capacidades que se deben desarrollar, porque cada uno de estos organismos funciona por sí solo y ha desarrollado por sí solo. La idea es que se vayan desarrollando estandarizadamente y que tengamos una sola base común, entendiendo la múltiple amenaza para poder enfrentarlo. Y no voy a detenerme más, pero en general esa es la idea fundamental. Finalmente, el país requiere una institucionalidad, y aquí lo dijeron, requiere una planificación que parta de una política, y aquí tengo la firma de la presidenta, porque no todos creían que la presidenta la había firmado, ya está firmado, y así que la puse ahí, porque todos me preguntaban cuándo va a firmar. Y aquí está la parte de prevención, la parte de respuesta y la parte de sectorial. Aquí la parte sectorial es muy importante porque aquí vamos a contestar muchas de las cosas. La parte sectorial es fundamental porque cada uno de los ministerios y la superintendencia tienen que ser parte de ese sistema institucional que tiene el país, y para eso ellos tienen que elaborar, tienen que tener de partida una unidad de gestión de riesgo en cada ministerio, tienen que elaborar políticas públicas, incorporar la reducción de riesgo de desastre en cada uno de sus proyectos, en su plan matriz, y establecer plan de gestión de riesgo para alinear al sector público-privado. Ella tiene que tener una alineación tanto en prevención como en catastro de medios que se puede emplear y la respuesta. Eso tiene que estar organizado de antemano. Y hoy día lo tiene que hacer la ONEMI, porque no todos los ministerios tienen esa misma focalización, pero en una institucionalidad tiene que estar bajo esta norma. Y todo eso, lógicamente, integrando la parte público-privado en cada una de esas áreas y integrada entre sí también. Y finalmente, una política, una ley, que es la que nosotros tenemos en el Congreso en estos momentos, pero no obstante hemos seguido progresando, que norme el sistema que emplea Chile, que es la estructura del Estado y el sistema de protección civil, que no tenemos otra forma. Hay algunos magos que nos critican y dicen que aquí tenemos que tener un proyecto como FEMA, como España, pero la realidad nuestra no da para eso, sino que hay que tener la capacidad de manejar las capacidades, fortalezca y otorga más atribuciones en el ciclo de gestión, no solamente asesorar y coordinar, sino que también dirigir y supervigilar, potenciar los organismos técnicos, Fuerzas Armadas y la relación público-privada como norma sustancial y que sale en la ley, incorporar programas de gestión de riesgo de desastre, el instrumento de gestión que son fundamentales. No sacamos nada con tener mapas de riesgo si en el plan por ley en el plan regulador no están obligados a cumplirlo o a obedecerlo. Entonces hay muchas cosas que desarrollamos, pero desarrollamos capacidades inconexas que no están en relación a un fin, y eso es lo que hay que ordenar, y en eso estamos. Y ahí terminamos con mi amigo, que me lo dio Bernardo Castro, que se la ha periteado a él, pero encuentro que es muy interesante entender. Y bueno, y finalmente el nivel de afectación incremento ostensiblemente sobrepasando incluso la capacidad del Estado, lo que pues sí lleva a que tenemos que coordinar con el ente privado, y es por ello que la gestión de riesgo debe ser una actividad prioritaria del Estado y debe estar sustentada en políticas públicas que ordenen, y la resiliencia de una comunidad se determina por la capacidad de organizarse en forma integral, tanto antes como durante y después de los momentos apremiantes. Y es por eso que
estamos acá y les digo, nosotros no podríamos haber alcanzado acá porque no teníamos una institucionalidad, pero gracias a la plataforma nacional donde más de 85 organismos pudimos elaborar nuestra actividad, y no podríamos desarrollar nuestras capacidades si la empresa privada no se hubiese comprometido para tener la capacidad de desarrollar lo que nosotros necesitamos y tener esa responsabilidad social que hoy día depende de las voluntades, y ese es el problema. Un país no puede depender de las voluntades como Chile, tiene que depender de la obligación y la responsabilidad social que la gente tiene que cumplir, porque si ese hombre se va, podemos estar en serio peligro. Y por lo tanto, esa es la idea, y muchas gracias. Bueno.